La patria es canto y amor, la patria es lucha y deber, y en esto del patriotismo, para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. Solo el trabajo creador es la vía de crecer, y en la cuestión del trabajo para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La ideología es motor para avanzar y vencer, y en cuanto a la ideología, para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La conciencia y el valor triunfaron sobre el ayer, y desde aquel mismo instante para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. Buen día, amigos, estamos en una nueva emisión de Radio Contrahegemonía en Radio Con Aguante, como todos los viernes de 10 a 11, ya hace casi un mes. Pero esta vez vamos a tener un programa especial, ya que hoy, como sabemos, es el 26 de julio y se cumple el aniversario del ataque al cuartel de Moncada y el cuartel de Céspedes en Cuba en el año 1953, cuando un grupo del Partido Ortodoxo, liderado por Fidel Castro, intentaba tomar estos dos cuarteles militares fundamentales para el régimen de Batista, el régimen apoyado por los Estados Unidos y financiado, que por lo que el dictador que había tomado el poder un año antes, que antes había sido presidente, antes de ser dictador también, era fundamental para Estados Unidos, era un bastión clave para el dominio estadounidense en Latinoamérica, ya que Cuba era poco más que un protectorado de Estados Unidos, pese a ya haber conseguido su independencia de España en la guerra hispano-estadounidense, como dicen algunos, que igual es falso, eso es, de todas maneras, ya que Cuba ya estaba prácticamente liberado de España cuando Estados Unidos se mete en la guerra y termina venciendo a España en la guerra que también se quedaría con Puerto Rico, que hasta hoy en día es parte de Estados Unidos, y Filipinas. Pero bueno, en este día vamos a conmemorar esa fecha. Recordemos que, si bien fue un fracaso en lo militar, si se quiere, el intento de golpe al cuartel de Moncada, ya que son derrotados los revolucionarios, tanto así como, por ejemplo, Santa María, que era uno de los comandantes, uno de los líderes de estos levantamientos, cae preso y es torturado hasta la muerte. Y después, bueno, Silvio Rodríguez le dedicaría la canción del elegido, entre otros acontecimientos también de este día, que terminó después con la Casa Bruja, como ya vamos a escuchar más adelante, tras lo fallido de lo militar. Sin embargo, fue una enorme victoria política, ya que es el inicio en sí de la Revolución Cubana, ya que es el inicio de lo que cambiaría no solo América Latina, sino el mundo, dando por primera vez una revolución socialista en América Latina, cuando Cuba consigue ya su definitiva independencia, no solamente la independencia de España, la independencia del Imperio Español, sino que la independencia económica y política de lo que venía dependiendo de Estados Unidos, que por ejemplo el casino, el juego, que era prácticamente el prostíbulo en muchos casos, lo usaba a Cuba, a Estados Unidos. Así que bueno, ahora vamos a recordar un poquito esta fecha, ya que el martes tuvimos el enorme agrado de visitar la embajada cubana en Argentina. Nos estuvieron atendiendo, la verdad que muy bien. Estuvimos charlando con Leonardo Pasteur, segundo jefe de la embajada de Cuba, que estuvimos hablando largo y tendido. Estuvimos aproximadamente 2 horas en la embajada, donde la verdad que hablamos bastantes temas. Así que ahora vamos a ir con una primera parte de la entrevista, después vamos a escuchar más temas, pero bueno, para empezar este programa dedicado a lo que es Cuba, a lo que fue la Revolución Cubana,
a lo que por ahí se quiere, no hay, como no hubiera habido acá en Argentina 9 de julio, si antes no habría habido un 25 de mayo, si antes no habría repelido los patriotas argentinos, Liniers, no habría repelido a los invasores ingleses, no habría habido 9 de julio, muy probablemente tampoco habría habido un 1 de enero del 59 con una revolución triunfante en Cuba, si no hubiera sido por este primer paso que fue el ataque al cuartel de Moncada, donde hoy se cumple aniversario, ya que este evento fue, como dijimos, el 26 de julio de 1953. Vamos a escuchar la primera parte de la entrevista. La comunicación es fundamental. Tuvimos, sin lugar a dudas, en esa esfera el privilegio o la fortaleza enorme de contar con figuras que eran comunicadores natos. O sea, la voz de Fidel, sobre todo, que resonaba no solo en el continente, sino en todo el mundo, y era inmediatamente replicada, sobre todo porque Fidel tenía la autoridad moral, se ganó ese respeto también a nivel internacional para que su palabra fuera tomada como cierta. Entonces, esa autoridad moral que le dio no solo el ser el líder histórico indiscutible de la revolución, sino ya después su propio desempeño al frente del gobierno y de la revolución, impulsando todos los cambios transformadores que ocurrieron en Cuba a partir de la revolución, sino también que Fidel se convirtió un poco en el sintetizador de todos los reclamos de las clases más desfavorecidas a nivel global. Los discursos de Fidel en Naciones Unidas, fuera el tema que fuera, el de la cumbre de Río de Janeiro, sobre todo con el tema del cambio climático, es fundamental. Nada más que visionario. Claro, se fue ganando, ya tenía esa autoridad moral, y después se fue ganando aún más el respeto de toda la comunidad internacional. Y también es fundamental que lo hizo todo el tiempo a pesar de las presiones que existieron y que existen hasta el día de hoy sobre Cuba en todos los escenarios: económico, político, militar, financiero. A pesar de todas esas presiones sobre el país, que lo que buscaban precisamente era destruir el ejemplo o el impacto a nivel internacional de lo que fue la revolución cubana, de lo que sigue siendo hasta hoy, a pesar de todas esas presiones, a pesar de tener que enfrentarse al imperio más poderoso que ha conocido la humanidad, pues Fidel nunca cambió su discurso. Y además de Fidel como comunicador, teníamos indiscutiblemente a una figura que nos une a la Argentina definitivamente, que era el Che. Los discursos también del Che en Naciones Unidas, pero también en las giras que hizo como representante de la naciente revolución a partir del 59, lo vistieron de un prestigio también a nivel internacional, que lo convertían sin lugar a dudas, en una de las figuras más reconocidas en el mundo de la revolución. Entonces, la revolución nace con esa fortaleza, con mucho apoyo popular y también con figuras que a nivel comunicacional permitieron que se conociera realmente qué estaba pasando en Cuba y por qué el triunfo del 59 implicó un punto de quiebre en nuestra historia. Hablábamos de la importancia de la comunicación, por eso llegamos a este tema de la importancia de Fidel y del variado mucho. Existe en las redes sociales, es un terreno en el que hay que pelear indiscutiblemente,
donde no siempre, de hecho, la mayoría de las veces lo que triunfa es el discurso de odio, la estigmatización del otro, y no los discursos que llaman a la solidaridad, a la unidad, al internacionalismo, al latinoamericanismo, que serían los ejes fundamentales, en este caso, de la Revolución Cubana y de la política exterior de Cuba a partir de 1959. Sí, también es un poco el lenguaje imperante en todos los sentidos, sobre todo de la caída del muro de Berlín, de la Unión Soviética, donde incluso los gobiernos progresistas cada vez son menos progresistas en muchos casos, terminan con transformaciones menos profundas que antes. No en el caso de Cuba, por supuesto, sino el resto de Latinoamérica. Claro, predomina un discurso en las redes sociales, que es lo que veníamos hablando, pero también el discurso político a nivel internacional pone como centro al individuo, se enfoca más en el individualismo que en proyectos más colectivos, en la búsqueda del bienestar parejo a nivel social, que alcance a todos, y en lugar de ese discurso, digamos, integrador, lo que persigue es más poner al individuo aislado. Vende este discurso, la falsa idea de que un hombre por sí mismo puede transformar y demás, o de que las metas personales son las únicas que funcionan a nivel social. Y bueno, ya recordando un poco la fecha que se viene, el 26 de julio, ahora ya el viernes, ¿cómo se prepara Cuba? ¿Cómo lo rememora Cuba, la fecha? Bueno, el 26 de julio es una fecha trascendental para la Revolución Cubana, de cierta manera también para el continente. Yo creo que es una fecha que encierra en sí mismo todo el simbolismo de lo que vino después con el triunfo de la revolución. Es un punto, es un nudo en el que confluyen muchos símbolos y que atraviesa sin duda toda la historia de Cuba. En primer lugar, porque fue un hecho llevado a cabo por jóvenes, que es fundamental para la revolución, porque la revolución cubana fue una revolución de jóvenes, indiscutiblemente. Fue realizado además por una generación, por un grupo de jóvenes que se autodenominó la generación del centenario, precisamente en honor o en homenaje a nuestro héroe nacional José Martí, quien había nacido en 1853. Entonces ahí tienes una generación que rescata el ideario martiano, muy asociado con nuestra independencia, con nuestra soberanía, con pensar en el otro, en el pueblo, en que patria es humanidad, como decía José Martí, y en que la revolución se hacía con los humildes, por los humildes y para los humildes. Y también es fundamental el hecho simbólico de que los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes militarmente fueron un fracaso. Sin embargo, que haya fracasado la acción militar puntual no significó que en esa generación desistiera de su sueño transformador. Y además es una fecha fundamental porque lo que vino después, que fue en primer lugar lo que llamamos el juicio de Moncada, en ese juicio el alegato de Fidel, conocido y publicado después como La Historia me absolverá, constituye en sí mismo como el primer programa, digamos, político que después se implementó al triunfar la revolución. Muchos años
varios años antes del triunfo de la revolución en sí misma, ya Fidel en ese alegato había descrito cuáles eran los principales problemas que tenía la Cuba de ese momento. El problema de la tierra, la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, el problema de la vivienda, el problema de la educación, el problema del acceso a los demás servicios y el problema sobre todo de la falta de independencia y de soberanía que tenía Cuba, que prácticamente los principales propietarios de la tierra, de las empresas más importantes, de la electricidad, de la telefonía, del agua, el tema de los alquileres además, los propietarios eran pocas manos, sobre todo de empresas extranjeras, norteamericanas fundamentalmente. Entonces, este alegato de Fidel en el juicio del Moncada se transforma en el primer programa político, digamos, en el primer programa de medidas que después, al triunfar la revolución, empiezan a implementarse, ¿no? O sea, resulta llamativo que Fidel, tras el Moncada, establece, bueno, tenemos un problema que existe en el país, es el de la tierra. De las primeras medidas y sin lugar a dudas de las más transformadoras al triunfar la revolución estuvo la reforma agraria. Un problema de la educación, bueno, hagamos una campaña de alfabetización. Problema con los alquileres, bueno, rebajamos las tarifas. Por eso es tan importante el Moncada, porque si bien fue una derrota en ese momento, le imprimió a esa generación un sentido de constantemente sobreponerse a las adversidades, en lo que nosotros a veces sintetizamos en una frase, que es convertir los reveses en victorias. Hay otro momento muy ilustrador de esta idea de no dejarnos derrotar, que fue luego, a partir del desembarco del Granma. Estos atacantes a Moncada se exilian luego de su liberación por una amnistía que se da. Se exilian en México, y en México, siendo un grupo mucho menor que todo el ejército de la dictadura batistiana extendido a lo largo del país y apoyado por los Estados Unidos con formación, con armamento, con recursos y demás, este grupo pequeño de jóvenes que se organizan en México, donde se conocen por primera vez Fidel y el Che, y ahí volvemos a entrelazar la historia de Argentina y Cuba. Este grupo de jóvenes parten en un yate hacia Cuba. Las condiciones del tiempo hacen que demoren más días de los planificados para llegar a Cuba. No logran entrelazar ese desembarco con un alzamiento que estaba planificado en Cuba y que ocurre el 30 de noviembre. No coinciden ambas acciones. El yate desembarca 2 días después, el 2 de diciembre. Ya el ejército estaba avisado de este desembarco. Se disgregan las tropas y varios días después se encuentran apenas 12 hombres, 2 grupos fundamentales, el grupo que estaba con Fidel y el grupo que estaba con Raúl, se encuentran en Cinco Palmas, apenas 12 hombres con 5 fusiles. Y cuando Fidel hace el recuento dice, bueno, ¿cuántos somos? 12, con 5 fusiles ya ganamos la guerra. Raúl siempre cuenta que lo que pensó en ese momento es que su hermano se había vuelto loco. Pero Fidel, sin lugar a dudas, venía impregnado de ese optimismo y de esto que llamamos convertir los reveses en victorias. Si se va a mirar históricamente, fue el germen, el hecho puntual que demostró que había una generación dispuesta a arriesgar su vida por cambiar las condiciones de su país. Y para nosotros, que lo hemos bautizado como el Día de la Rebeldía Nacional, todos los años constituye una ocasión de rememorar todo el
camino transitado por la revolución, partiendo desde los hechos del 26 de julio, y se convierte en una jornada de celebración, sin lugar a dudas, con un contenido político, histórico, ideológico fundamental, pero también una celebración a nivel nacional y a nivel popular. A pesar de las condiciones en las que hoy se encuentra el país, no renunciamos a constantemente rememorar estas fechas históricas fundamentales para nosotros, sobre todo remarcando la importancia de la resistencia, de vencer obstáculos constantemente y de defender lo que tanto nos costó, sobre todo mucha sangre derramada por la juventud cubana de mediados del siglo XX. Sí, también esto de convertir las adversidades en triunfo, no me acuerdo exactamente la palabra que usaste. Los reveses en victoria. Ahí está, ya queda claro cuando Fidel era condenado a muerte, sino cuando cae en Moncada. Claro. Y ya con su discurso ahí le salva la vida, y primero condenándolo y después terminando liberándolo. Claro. Porque realmente, si bien hay que entender también que tras el Moncada, tras los hechos de Moncada, la dictadura despliega una cacería feroz de todos los jóvenes que ellos asumían que estaban relacionados con los organizadores de los ataques del Moncada y del cuartel Carlos Manuel de Céspedes. En ese producto de esto, realmente perdieron la vida jóvenes fundamentales para nuestra historia. Muchos fueron torturados salvajemente en las cárceles para lograr que delataran a sus compañeros, lo cual no lograron. Fidel es capturado unos días después en una montaña cercana. Se salva puntualmente de ser masacrado en el momento en que la captura. Es muy conocida la anécdota de que el teniente Sarria lo captura y pide que no lo metrallen, que no lo maten, con una frase muy conocida también, que Sarria dice: las ideas se combaten, no se matan. Eso le salva en ese momento la vida a Fidel, y después se produce el juicio como tal del Moncada, en el que Fidel, siendo un joven abogado, asume su propia defensa. El alegato de Fidel y los hechos puntuales del juicio trascienden porque hay una jovencísima periodista, Marta Rojas, en ese momento, que es testigo del juicio y que va filtrando esa información. Después se distribuye clandestinamente ese alegato de Fidel, que es conocido como la historia me absolverá, porque concluye así su autolegato, ¿no? Condenadme no importa, la historia me absolverá. Y se genera un clima social de los familiares de estos detenidos, que le comienzan a exigir a la dictadura que, en una especie de amnistía, libere a los detenidos. Bueno, uno de los pilares fundamentales de la revolución siempre fue la educación. Yo quería saber un poquito de esto, de cómo se enseñan las escuelas ahora el 26 de julio. Bueno, vos también en tu caso particular, claramente naciste después de la revolución, claro. Así que si nos contás un poquito. Bueno, la revolución no hubiera sido y no fuera lo que es sin un pilar fundamental que recae en la educación de las jóvenes generaciones, en resaltar nuestra historia, en no permitir que nos cuenten o nos tergiversen nuestra propia historia, que es un mecanismo, diríamos, hoy muy recurrente de determinados ejes de poder que todos pretenden
revisar o revisionar la historia, tratando de imponer otras miradas que siempre lo que buscan es aplacar esta lucha de sus pueblos por su identidad. Siempre en esta revisión de la historia, siempre la potencia es vista como el gran salvador de los pueblos, un poco aplacando el ímpetu de los pueblos de valerse y de luchar por sí mismos. Nosotros entendimos, lo entendió muy bien el comandante en jefe Fidel, que la batalla, en lo que él denominó la batalla de ideas, era fundamental. O sea, no solo batallar en el ámbito de la economía, de la política, en lo militar, sino en el ámbito de la educación y la cultura. Era fundamental formar desde pequeños a los cubanos para entender nuestro devenir histórico. Entonces, y bueno, estábamos ahí escuchando la primera parte de la entrevista a Leonardo Baster. Vamos ahora a seguir escuchando igual, obviamente, más porque tenemos más material, sobre el material en este caso, por suerte. Así que bueno, pero yo creo que hay un par de puntos interesantes para charlar un poquito, al menos, antes que sigamos escuchándola. Por ejemplo, el tema de la comunicación. Yo, claro, claramente uno de los temas que más nos interesa de acá es una radio, básicamente, es el tema de la comunicación. Y Cuba lo tuvo muy presente en el primer momento de la Revolución Cubana. Bueno, como estábamos hablando ahí, prensa latina la crea Massetti, Rodolfo Walsh y bueno, periodistas de diferentes países de Latinoamérica. Crean un medio apenas es la revolución y bueno, también ya en el medio de la revolución se crea Radio Rebelde para demostrar lo presente que tenía la comunicación. Fidel, el Che, como entendían que era algo elemental, cuando todos los medios antes eran básicamente el enemigo, que haya medios que defiendan el proceso que estaba dando, era fundamental para difundir la idea. Después también parece fundamental lo último que estaba hablando Leonardo, que es esto de revisionar la historia. El caso creo más concreto y más fácil de ver es el caso de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, hace 50, 60 años que las películas nos vienen diciendo que la guerra ganaba en Estados Unidos, que a los nazis los derrotaron en Estados Unidos, cuando a los nazis los derrota a la Unión Soviética, que es el que empieza primero a liberar los campos de concentración. Sí, Estados Unidos vence a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, pero no hay duda que el que derrota al nazismo en la Segunda Guerra Mundial es la Unión Soviética, que es el primero que para empezar, para el avance nazi en la Unión Soviética. Recordemos que todos los muertos que dio la Unión Soviética para la victoria contra los nazis, solamente si descontamos todo el resto de la guerra, la invasión de Alemania a la Unión Soviética, si hubiera sido una guerra en particular, hubiera sido la guerra con más muertos de la historia. También el tema de la soberanía. Cuba hoy es un país que mantiene su soberanía lejos de entregarla, como ha hecho muchos de los países de América Latina que la terminan entregando por diferentes motivos a Estados Unidos, a diferentes potencias económicas que tiene Estados Unidos, Inglaterra, Israel, muchos más no hay, y el mercado europeo. Y después también la verdad que lo del teniente que estaba hablando acá Leonardo, de esto de las ideas, no se matan, las ideas se combaten. Bueno, por suerte le salió mal al teniente, que pensaba como triunfar combatiendo las ideas de Fidel, pero yo creo que tenía mucha razón en cierto punto este teniente, ya que se da cuenta que matándolo a Fidel no es que hubiera terminado todo, sino que si seguía su mismo camino, si seguían otros con sus mismas ideas, la revolución igual podía seguir en marcha, obviamente. Así que yo creo que es muy interesante ver lo que dijo este comandante. Ahora vamos a seguir escuchando un poquito más la charla de Leonardo Baster. También vamos a ir escuchando después diferentes audios del Che, de Fidel. Pero bueno, ahora vamos a ir un poquito más con la entrevista a Leonardo. Entonces, desde pequeños, desde nuestra educación primaria, cuando se nos enseña nuestra historia, el factor que
que dio al traste con lo que nosotros llamamos la guerra de los 10 años, de 1868 a 1878, fue la falta de unidad. Desde pequeños se nos enseña la importancia que en un país muy pequeñito como lo es Cuba, la unidad es fundamental. Si no tuviéramos ese concepto tan interiorizado, sin lugar a dudas, la revolución cubana y el pueblo cubano no hubiera sido capaz de soportar lo que durante más de 60 años ha soportado. Es una constante de la revolución apostar a la educación pública, universal, gratuita en todos los niveles de enseñanza. Muy interesante. Yo creo también que, por ejemplo, hay muchos cubanos por ahí que, por ejemplo, yo no me olvido más, cuando fui a Cuba, un cubano que estaba en contra de la revolución me dijo: acá lo único que tenemos es vivienda, trabajo, salud, educación y deporte. Yo pensaba, ojalá acá en Argentina tuviéramos eso nada más como mínimo, como un poquito ya teniéndolo como tan asentado, que los derechos humanos básicos son fundamentales en Cuba, que parece ya que muchos lo toman como algo menor. Claro, es una paradoja también geográfica. Nosotros, como diría el poeta, ¿no? La maldita circunstancia del agua por todas partes. Un poco la geografía nos ha impuesto cierto aislamiento, ¿no? Y habrá muchas personas, las hay, como tú planteas, que al no... O sea, la revolución te garantiza nacer, tener derecho a una educación siempre perfectible, por supuesto, y que siempre hay que evolucionar mucho más con este acelerado proceso de revolución tecnológica en que vivimos hoy. Nace con el derecho a la educación, a la salud, al deporte, al deporte en su amplia expresión, y uno cree, o hay quien puede creer, que todo el mundo es así. Lo que ya te viene dado al nacer en Cuba, en muchos países de nuestra región y de otros continentes, son las principales aspiraciones históricas de otros pueblos, que enfrentan otros desafíos, otras condiciones, que sus enemigos históricos, digámoslo así, son otros. No quiere decir esto que lo logrado por la revolución hasta el día de hoy sea nuestra máxima aspiración. Somos inconformes todo el tiempo, creemos que podemos perfeccionar la propia obra de la revolución, pero hay que entender también en ese análisis histórico que Cuba se enfrenta a condiciones y a presiones y a enemigos muchísimo más poderosos que un país tan pequeño como el que somos, y que la revolución, un poco como decimos, la revolución es lo que ha podido ser, lo que la han dejado ser, pero no lo que quería ser en su totalidad. Sin lugar a duda, si Cuba a partir del 59 no se hubiera enfrentado a tanta presión, a tantas limitaciones, a tantas carencias que nos imponen, en primer lugar el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, lo que hoy hemos alcanzado y de lo cual estamos muy orgullosos hubiera sido mucho mayor. Sí, la verdad que el bloqueo económico ha tenido efectos tremendos. Por ejemplo, la pandemia, Cuba tenía para hacer la vacuna, pero no tenía la jeringa, básicamente, porque no se le dejaban importar. Tantas sanciones que puede tener una empresa de cualquier lugar del mundo si le vende alguna artículo a Cuba. También un poco lo estábamos hablando antes de la entrevista sobre el Bogotazo, cómo influyó en Fidel esto previo al cuartel de Moncada. Bueno, el Bogotazo y la participación de Fidel en
en ese momento refleja que ya Fidel era una figura muy reconocida en el ámbito universitario. Fidel viaja a Colombia, es testigo de este suceso, estallido social, digámosle así, que ocurre y que es conocido como el Bogotazo, y precisamente son manos amigas, Cafiero en particular, quienes ayudan a Fidel a que no sea capturado. De tal manera que, un poco jugando con la historia, podríamos decir que sin esas manos amigas argentinas, quizás no hubiera habido un Moncada después. Fidel no hubiera podido, hubiera sido apresado ahí en Colombia, ¿no? Estos sucesos o estas figuras que entrelazan lo argentino con lo cubano han sucedido y siguen sucediendo muchas veces en la historia. Te comentaba que el héroe nacional cubano José Martí fue cónsul honorario argentino en Nueva York. También el ayudante personal de Sarmiento le pide permiso para incorporarse a la guerra de independencia cubana de finales del siglo XIX. Ese ayudante de Sarmiento termina siendo el abuelo Mambí, como lo llama él, del primer canciller, el canciller muy conocido a nivel internacional de la incipiente revolución cubana, que fue Raúl Roa. Tenemos, por supuesto, otra figura que nos atraviesa la historia de ambos países, al guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, figura indispensable de nuestra revolución y símbolo, si se quiere, de todo el internacionalismo y de este ideal del hombre nuevo que es capaz de renunciar a cualquier beneficio individual por ofrecer su vida para que sean otros pueblos los que alcancen su independencia. Bueno, para llegar un poco a la parte final de la entrevista, estamos hablando de la historia de Moncada, de Cuba. Si nos puedes hablar un poquito de la actualidad de Cuba, y por ahí cuáles son los próximos desafíos de la revolución. Bueno, los desafíos hoy parecieran ser cada vez mayores. Si bien no podríamos decir que la revolución ha tenido algún momento o algún periodo de descanso, porque desde el mismo momento de su triunfo, estas presiones y la intención más que evidente del gobierno de los Estados Unidos por aplacar y por silenciar el ejemplo de la revolución cubana se hicieron evidentes y constantes. Lo cierto es que cada vez más se van sintiendo los efectos, en particular del bloqueo, lo que nosotros llamamos el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, que no es más que un complejo entramado legal de varias disposiciones, leyes, decretos, órdenes y demás que condicionan realmente el propio desarrollo económico que podría tener un país como Cuba. El gobierno de los Estados Unidos, la administración Trump, nos incluyó a pocos días de concluir su mandato en una lista unilateral que tiene el gobierno de los Estados Unidos, que es la lista de estados que, según el gobierno de los Estados Unidos, patrocinan el terrorismo. Es muy importante señalar que es una lista unilateral. O sea, el gobierno de los Estados Unidos, sin evidencia alguna, decide incluir a Cuba en esa lista, y esa medida tiene una implicación directa, sobre todo en materia financiera, porque
entendiendo que si bien es una lista unilateral, para nadie es no tiene discusión la importancia que tienen los Estados Unidos en el orden global actual. Y la lista funciona de tal manera que los países que son incluidos en ella, pues es mucho más difícil para esos países acceder al normal desarrollo del sistema financiero, a las instituciones, a créditos internacionales, lo que dificulta mucho más la inserción de un pequeño país subdesarrollado como es Cuba en el mercado internacional. Los Estados Unidos, como parte de estas medidas de bloqueo, también persiguen puntualmente a esas navieras, a esos barcos que trasladan lo mismo combustible que alimentos a Cuba, que materias primas que necesitamos para producir nuestros propios medicamentos, y persigue incluso el nivel de perversión del bloqueo es tal que persigue incluso puntualmente a tripulaciones. El bloqueo establece que un barco que toque puerto cubano no puede tocar puerto norteamericano después en un periodo de 6 meses. Si entendemos que el mercado norteamericano, por su importancia, es fundamental en el comercio internacional, es lógico entonces que entendamos que no son muchas las navieras o las tripulaciones o los barcos que van a privarse de, en un periodo de 6 meses, entrar o tocar algún puerto norteamericano para trasladar cualquier producto a Cuba. También, como parte del bloqueo, nos imponen una restricción de que Cuba no puede adquirir ningún producto que tenga en su composición un 10% de algún producto norteamericano. Si uno coge una pieza determinada, lo mismo para un avión que para un motor de una gran industria o de una empresa energética, en una termoeléctrica cubana, si en tornillos alcanzan el 10% del total de la pieza en sí, ya Cuba no puede acceder a comprar esa gran herramienta. Nosotros hemos logrado fabricar en Cuba más del 50% del cuadro básico de medicamentos que usamos los cubanos para aquellas enfermedades que son las más comunes nuestras, ¿no? Pero para producir esos medicamentos necesitamos, obviamente, materias primas que no las encontramos en Cuba. Se nos dificulta entonces acceder a esas materias primas, lo que tiene un impacto directo en esta industria biotecnológica nuestra. Entonces, la situación actual en el país es compleja porque se ha arreciado la intensidad y te decía lo macabro del bloqueo en sí mismo, que persigue precisamente que el pueblo cubano pase necesidades y carencias. Entonces, los retos son cada vez mayores, como lo son en todos los países del mundo, ¿no? Con la particularidad de que Cuba tiene sobre sí el peso del bloqueo genocida, por lo que nosotros fundamentalmente presentamos cada año, como conoces, una resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas, precisamente demandando el levantamiento de todas las medidas que conforman el entramado legal del bloqueo. Afortunadamente, la amplia mayoría de la comunidad internacional apoya el reclamo de Cuba. Prácticamente todas las votaciones, hay 2 países que se oponen a esta resolución, que son Estados Unidos e Israel, pero la amplia mayoría de la comunidad internacional está con Cuba en lo que considera un reclamo legítimo. Y sí, sumado a la falta de recursos naturales de Cuba y bueno, también la caída de la Unión Soviética, que la Unión Soviética le vendía petróleo y todo, las demás cosas que le podía meter antes el bloque socialista, una vez caído ya se complica más el comercio. Y la caída del campo socialista tuvo un impacto
inmediato, muy profundo en nuestro comercio y en nuestra economía. Sobrevino lo que nosotros denominamos el periodo especial, que fue una caída muy, muy pronunciada de nuestra economía, de nuestra producción, del consumo de alimentos en Cuba. Esto tuvo lugar sobre todo en los primeros años de la década del 90. Afortunadamente logramos sobreponernos en gran medida, logramos diversificar también nuestros socios comerciales. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, gracias a ti. Los mercenarios por el único camino, la ensenada de cochinos extraordinarios. Por allí vinieron, pero allí. Bueno, ahí nos estamos escuchando la Bahía de Cochinos de fondo de Carlos Puebla, mientras terminamos de escuchar lo que fue esta entrevista, que yo creo bastante interesante, tocó muchos temas. Yo creo que de Buster, uno de los temas que quiero hablar para ir terminando un poquito del programa, igual quedan unos par de cosas más todavía, pero es el tema de que Cuba fue puesto como uno de los países que promueve el terrorismo, en teoría. Una lista que hace Estados Unidos. Suena raro, al menos, que Estados Unidos haga una lista unilateral de los países que promueven el terrorismo, cuando ellos es el país que más ha promovido el terrorismo en el mundo. Recordemos, ¿quién financió a Saddam Hussein? A Saddam Hussein lo financió la Unión Soviética. A Saddam Hussein lo financió Estados Unidos. Estaba pensando en lo que seguía, Hoy por diferentes temas técnicos no tengo papeles ni nada, así que todo está en la cabeza, así que vamos, por ahí hay alguna confusión más. Saddam Hussein lo financió Estados Unidos para atacar a lo que en su momento fue el gobierno socialista de Afganistán. Por lo tanto, Estados Unidos financió al terrorismo para atacar a Afganistán. Una vez que después se gana el poder, bueno, ahí sí se pelean y todo lo que ya sabemos. Igual que lo que pasó en Irak. En Irak, Estados Unidos también fue socio de Irak, hasta después de la guerra de Irán, Irak, y fue para la guerra de Irak-Irán, Estados Unidos apoya Irak, y como Irak queda destruido después de la guerra contra Irán, intenta invadir Kuwait, y Estados Unidos, como era socio de Kuwait, ahí ataca a Irak, y lo que después todos conocemos, lo que fue la guerra del Golfo y todo lo demás. Estados Unidos es el país que ha financiado a los terroristas para desestabilizar gobiernos, como ya dijimos en el caso de Afganistán. ¿Y qué pasó? Cuando no les sirvió más esos terroristas que ellos habían financiado, esos islamistas extremos, ahí cuando fueron a atacarlos. Estados Unidos está muy lejos de que le importe realmente la lucha contra el terrorismo. Como decíamos de Francia la otra vez, Francia está en Mali en teoría para luchar contra el terrorismo, y mientras tanto Mali no tiene una sola reserva de oro, y Francia, que no tiene una sola mina, es el cuarto país con más reserva de oro del mundo. Estos países usan la supuesta del terrorismo a su beneficio, lo financian, y después cuando lo perjudica, ya sabemos lo que hace: masacra a pueblos enteros, como ya lo ha hecho. Y ahora está claro en el caso de Cuba, que Cuba está claro que no hay, por ejemplo, el único lugar donde sí se violan derechos humanos en Cuba es en Guantánamo, que Guantánamo pertenece a Estados Unidos, que Guantánamo es la parte que todavía es de Estados Unidos de Cuba, que está la cárcel, donde, uno no quiere ni saber lo que hacen en Guantánamo, la verdad, con los que están ahí detenidos. Por lo tanto, suena raro que Estados Unidos hable de terrorismo cuando ellos han financiado el terrorismo mundial, terrorismo económico contra Cuba, el bloqueo, terrorismo económico contra Venezuela, terrorismo económico contra Corea del Norte. Tanto critican el socialismo de Cuba o de Corea del Norte, pero lo tienen que bloquear. Si según ellos es tan malo como dicen, que lo dejen actuar libremente, mínimamente. Si según ellos caería por su propio peso. Pero todo hace mucho ruido cuando de Estados Unidos se habla. Ahora vamos a ir con un poquito de un discurso del Che en la ONU, recordando un poquito qué es el imperialismo. La naturaleza del imperialismo, la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre, que están dispuestas
a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Yo creo que es fundamental recordar ahora este discurso del Che y también recordar que el imperialismo no solamente es invadir un país militarmente, sino que el imperialismo también está basado en lo que es la fase actual del capitalismo, que es la fase monopólica, donde el imperialismo también está impuesto por donde una empresa, los bancos, donde una empresa, por ejemplo, te invade económicamente, te hace todas las operaciones comerciales en tu país, igual que los bancos. Actualmente, en muchos casos, es más rentable lo financiero que lo industrial. Inclusive cuando en otra época, bueno, el capitalismo podía tener ciertos beneficios en algún momento, en algunas cosas, ya que al menos se generaba trabajo a través de la industria. Hoy en día cada vez esto está desapareciendo cada vez más por el tema financiero. Bueno, por eso también tuvo tanto apoyo Trump en los sectores medios de Estados Unidos. Trump volvió a industrializar Estados Unidos en cierta medida después de años de desindustrialización después de mandar las industrias a China, a Taiwán y a otros países, y a México por supuesto. Pero bueno, ese es otro tema también. Y ahora vamos a escuchar un poquito a Fidel en un discurso en la ONU. Como a Fidel le gustaba hablar, esta vez habló, por ejemplo, 4 horas y media, pero bueno, por cuestiones lógicas de tiempo y todo, lamentablemente no podemos escuchar las 4 horas y media, así que vamos a escuchar un cachito del discurso. Distinguidos representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar.
Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Bueno, ahí estábamos escuchando, mejor dicho, un poquito a Fidel en su discurso en las Naciones Unidas en enero 79. Cuántas cosas que parecen, que podría decir tranquilamente hoy, serían totalmente vigentes. Así que bueno, si bien este programa fue prácticamente todo exclusivo de Cuba, como ya se dieron cuenta, quiero hacer una breve mención a algo que pasó en estos días, muy breve porque ya nos estamos quedando sin tiempo, que es el envío de reservas de oro de Argentina a Inglaterra. Todavía no se sabe bien cuánta fue la cantidad exacta que se mandó, ya que no hubo nada oficial. Se sabe que Argentina tiene alrededor de 4.500 millones de dólares en reservas en oro. Sin embargo, Caputo mandó no se sabe cuánta, si el total de las reservas o una cantidad menor, lo que es un peligro cuando Argentina es un deudor tan grande del FMI, del Banco Mundial y demás, ya que en un caso de que Argentina no pague una deuda, tranquilamente pueden confiscar ese oro, como recordemos cuando era el conflicto con los fondos buitres en el gobierno de Cristina, cuando se confiscó la Fragata Libertad, por ejemplo, y muchos cipayos, en vez de, más allá de que uno pueda estar a favor de o no del gobierno, en vez de luchar por la soberanía nacional, la soberanía argentina, festejaron esta quita de la Fragata Libertad, como también festejaron cuando Macri le pagó hasta el último centavo a los fondos buitres que no querían arreglar con el país después de la fortuna que habían hecho. Bueno, yo creo que ese es un elemento clave esta semana, también teniendo en cuenta la pasividad de las personas, ya que no hubo prácticamente ninguna respuesta de la ciudadanía, no hubo movilización, nada al respecto, que es una muestra clara también de lo desmotivada que está la gente, de lo desanimada, del sentimiento de derrota que yo creo que aborda todo el territorio nacional y el mundo, lamentablemente. Pero bueno, ahora sí, ya para ir cerrando el programa, les agradezco mucho a ustedes por haberme escuchado. Les agradecemos mucho a la gente de la Embajada Cubana en Argentina, a Leonardo Baster, a su esposa, a todo que hicieron posible el encuentro. Le agradezco mucho a Ori, ahí mi productora, que ayer nos quedamos hasta las 7 de la mañana editando la entrevista, así que más vale que les haya gustado. Estuvimos ahí con las imágenes, con las fotos, estuvimos hasta tarde, así que estuvo complicado el tema. Ahí a Marcos, que pobre, me debe estar puteando que le traje todo medio desordenado hoy por la falta de sueño y demás, pero bueno, espero que les haya gustado el programa. Nos vemos de nuevo el próximo viernes a las 10 de la mañana. Recuerden seguirnos en Radio Con Aguante y en Radio Contra Hegemonía 2024. Muchas gracias a todos y ahora nos vamos, ya que estuvimos todo el programa hablando de Cuba, todo el programa escuchando música cubana. Si bien no escuchamos tanta música hoy como otras veces por ahí, vamos a irnos un poco con la reforma agraria, que ya estuvimos hablando un poco con Buster sobre lo que fue la reforma agraria brevemente, vimos algunas imágenes también, pero ahora vamos a irnos con todo con Carlos Puebla. En este momento hay muchos contra la ley de la sierra que pretenden que la tierra la repartan en cartuchos, pero la reforma agraria va, de todas maneras va, pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Hay egoísmo sin nombre en gentes de mente plata que exigen para la vaca lo que le niegan al hombre. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va.
gritando con voz extraña que primero está la caña que el hombre con su miseria. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Mientras se mantenga en pie la injusticia que esto encierra y haya un guajiro sin tierra, latifundios para qué. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Que se mantengan en paz la reacción y sus fusiles, porque aunque lluevan raíles, la reforma agraria va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Que ya la ley del embudo no está en el cañaveral, que ya no hay guardia rural, que ahora tenemos barbudos. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Radio con aguante. Piezas de realidad.